Dios le bendiga, amados hermanos, pueblo del Dios viviente. Los saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a ver unos textos bíblicos, un estudio de la palabra, donde vamos a encontrar todo lo relacionado en cuanto a la sanidad divina en el creyente. Ese es el tema, ese es el nombre, sanidad divina en el creyente. Porque nosotros conocemos, no es novedad para nosotros que mientras que estemos en este cuerpo van a llegar a nosotros muchas aflicciones en la carne, llámase enfermedad. Entonces vamos a ver de dónde surge la enfermedad, por qué cosa es la enfermedad, qué es lo que tiene que hacer el creyente cuando se enferme, si tiene que ir al médico, si no tiene que ir, si es pecado. Vamos a ver todo lo que dice la palabra. Y para ello vamos a comenzar en Génesis capítulo 3, versículo número 17. Dice lo siguiente el versículo bíblico: en el nombre de Jesús. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces nosotros conocemos, si nosotros hemos leído todo el capítulo 3 de Génesis, conocemos que esa maldición provino por la desobediencia de Adán y de Eva al mandato que Dios les había ordenado. Entonces, como consecuencia, Dios le dice al hombre sobre esta maldición a la tierra por causa de él, por causa de su desobediencia, por causa que él prefirió oír la voz de su mujer y no la voz de Dios. Entonces, desde ahí es donde comienza la enfermedad. ¿Cómo sabemos que desde ahí comienza la enfermedad? Porque si vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 15 en adelante, ¿verdad? Pero vamos al versículo 27, 28, versículo 27. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, que no pueda ser curado. Bendito sea el nombre de Jesús. Como también desde el versículo 60, versículo 59, versículo 61. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Entonces, como título tiene consecuencia de la desobediencia. Esta es la consecuencia que vino a partir de la desobediencia de Adán y de Eva. Entonces, desde ahí es donde comienzan las enfermedades, los problemas, esa aflicción en nuestro cuerpo, para que comprendamos de dónde proviene la enfermedad. Bendito sea el nombre de Jesús. Como también podemos comprender de que si ya nosotros nos hemos arrepentido, si ya nosotros estamos sirviendo al Señor, nosotros el pueblo de Dios, entonces tenemos que conocer, comprender qué es lo que dice la palabra, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que tener para nosotros entonces recibir nuestra sanidad, nuestro milagro del Señor en cuanto a nuestro estado de salud. En Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1 y 2, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice que por ella muchos alcanzaron buen testimonio, o sea, por la fe muchos alcanzaron buen testimonio. Entonces lo principal que el pueblo de Dios debe de tener para recibir esa sanidad de parte de Dios es fe. Porque en el versículo 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el pueblo de Dios tiene que tener fe para esperar, o sea, para estar seguro, o sea, tener la certeza de lo que está esperando, que es la sanidad, el milagro en esa aflicción, en ese estado de salud. Entonces dice que hay que tener fe, hay que estar seguro para poder recibir la sanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe es imposible recibir la sanidad que estamos esperando de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Como también vamos a ir a Lucas capítulo 13. Vamos a ver qué es la enfermedad. Porque nosotros podemos encontrar en internet la ciencia médica y infinidad de cosas que dicen que la enfermedad es una bacteria. Otros dicen que la enfermedad es un virus. Otros dicen que la enfermedad es un germen. Y muchas cosas más. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Lucas capítulo 13, versículo 11. Dice: y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Como también sabemos
lo que sucedió con la suegra de Pedro. Dice que tenía, si nosotros en otro momento lo buscáramos, ahí también refleja que ella tiene un espíritu de enfermedad, el cual la tenía con fiebre y muchas cosas más que usted puede tomarse el tiempo y leerlo. Y de tal manera que podemos comprender por la palabra y por cuántos pasajes, versículos más, podemos comprender que la enfermedad o las enfermedades son virus negativos, o sea, son espíritus negativos, me corrijo, son espíritus negativos, espíritus contrarios que se posicionan en las personas por diferentes causas y esas diferentes causas las vamos a conocer. Dios permite enfermedades incluso en creyentes por diferentes causas y esas las vamos a ir conociendo en diferentes versículos. Pero si ya yo sé entonces que la enfermedad es un virus, si ya yo sé que tengo que tener fe, si sé que vino por producto de la desobediencia de Adán y de Eva, entonces muchas personas podrían decir, bueno, entonces yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿de qué forma busco mi sanidad? Entonces, para ello nos vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué es lo primero que podemos captar nosotros acá? Que dice, si nosotros estamos enfermos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar, arrepentirnos, ponernos a cuenta, humillarnos. O sea, porque hay muchas veces que hay hermanos, hay hermanas en su ignorancia, que quizás no conocen, que cuando se enferman, directamente van hacia donde el pastor, hermano, óreme, pastor, hermano, pastor, óreme, únjame con aceite que me siento mal, estoy enfermo. Pero esos no son los pasos a seguir. Los pasos a seguir son que primero nosotros personalmente nos arrepintamos, si reconocemos que hemos fallado en algo, nos pongamos a cuenta, nos humillemos y nosotros mismos le pidamos en oración al Señor que nos sane, que nos restaure. Vamos a ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 37 hasta el 39. Dice lo siguiente: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añugo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sintieran en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás desde los cielos y en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Entonces dice que cualquier enfermedad, incluyendo el COVID, incluyendo cualquier enfermedad, dice, si te has humillado, si te has puesto a cuenta, dice, tú vas a orar y Dios te va a oír, Dios va a estar atento a lo que tú le estás solicitando, porque Él es tu ayudador, Él es tu salvador, Él es tu padre, Él es tu doctor, Él es tu cura para todas tus aflicciones. Entonces ese es el primer paso que nosotros vemos como creyentes, lo que tenemos que hacer. Nosotros mismos orar, pedirle al Señor nuestra sanidad, siempre y cuando antes de ello primero nos pongamos a cuenta si hemos fallado, nos humillamos delante de Dios. Segundo paso, vemos en, bendito sea el nombre de sus Hechos, capítulo 28, versículo 8, y dice lo siguiente: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Entonces, segundo paso, que vayas a donde el pastor para que te ore. En este caso utilizamos el ejemplo de Pablo, que Pablo oró por esa persona, por el padre de Publio, y ese hombre estaba enfermo, dice, con fiebre y de disentería. Y Pablo oró, le impuso la mano, oró y dice que le sanó. O sea, esa persona recibió su sanidad. Si nosotros hemos orado, le hemos clamado al Señor, nos hemos humillado, hemos hecho muchas cosas
y aún no recibimos nuestra sanidad, entonces el segundo paso sería buscar de que el pastor me ore para yo recibir mi sanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Como también podemos comprender un tercer paso que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 5. El libro de Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: ¿alguno está enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará si hubiere cometido pecado, y le serán perdonados. Entonces nosotros comprendemos que si hay alguno que está enfermo y ya oró, ya se humilló, ya se puso cuenta, ya fue donde el pastor oró, el pastor lo ungió y aún así persiste la enfermedad, entonces hay un tercer paso. Dice, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Qué es un anciano? Un anciano espiritual es una persona que tiene un cierto tiempo en el evangelio. Hay testimonio de que vive sujeto a la palabra. Es una persona madura, es una persona que ha crecido espiritualmente, una persona comprometida con Dios, una persona que comprende la palabra, una persona que se sujeta a todo lo que está escrito en la palabra. Esa persona es un anciano en el término espiritual. Entonces dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces van a orar por él, lo van a ungir con aceite. Ungir no es darle a tomar, ungir no es rociarle en la cabeza, ungir es untarle. Eso significa la palabra ungir, untarle sobre su cabeza aceite. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Entonces, la oración es lo que Dios va a oír para sanar a esa persona que se encuentra con ese malestar en su estado de salud. Muchas personas muchas veces le atribuyen poder sanador al aceite, que si no le echan aceite entonces no cree que va a recibir su sanidad. Si no le echan aceite entonces y persiste con la misma aflicción, entonces ya piensan que no fueron sanados porque no le echaron aceite, porque no le ungieron con aceite, y ya le atribuyen poder al aceite. Cuando el aceite, ahora acá en el Nuevo Testamento, es una forma simbólica del Espíritu Santo, que lo debemos de hacer para cumplir con este mandato, que hay que hacerlo. Pero el aceite no va a sanar a la persona, lo va a sanar es el Señor, por la oración de fe de los que están orando por él. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces esos son los tres principales pasos desde el momento que yo me enfermo, en qué es lo que tengo que hacer, de qué forma, cuáles son los pasos a seguir para yo solicitarle a Dios mi sanidad y para yo recibir mi sanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero dice en Mateo capítulo 8, porque vamos a ver qué es lo que nos sana. Muchas veces la persona dice, no, que la pastilla, que la vitamina, que la inyección. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra, porque no se trata de la mente humana, no se trata de lo que dice el hombre, sino de lo que está establecido. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Dice que con la palabra el Señor echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, ¿de qué tipo de enfermedad? Dice el versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Entonces, la presencia del Señor, o sea, al tocar la mano del Señor, ella recibió su sanidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino en carne a la tierra y Él es el verbo se hizo carne. O sea, cuando nosotros, por la fe en Cristo, ponemos nuestra fe en esta palabra, o sea, tocamos esta palabra, la abrazamos de forma espiritual, no de coger la Biblia, sino de forma espiritual. Cuando creemos esta palabra, recibimos la sanidad. Por eso que en el versículo 16 dice que con la palabra, no con medicamento, no con jarabe, no con medicina, no con hierba, sino que dice, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó muchas enfermedades. Por eso dice
que es para que se cumpliese lo que el profeta Isaías había profetizado en Isaías 53, versículo 4. Entonces, de esa forma es que el Señor nos sana a nosotros por su palabra. Y lo volvemos a ver en Job capítulo 5, versículo 18. Ahí vamos a ver una vez más lo que dice. 5:18. Dice lo siguiente: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. ¿Qué es lo que curan? Las manos de Dios. Muchas veces la persona dice que el Señor me sanó por medio del doctor, utilizó al doctor para sanarme. El Señor no necesita ayudante. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor no necesita ayudante. Por eso es que hay muchos testimonios de siervos y siervas del Señor que han recibido su sanidad, que han recibido muchos milagros sin necesidad de ir a ningún hospital, ni de recibir ninguna atención médica, ni de recibir ningún tipo de pastilla o de medicamento para ese malestar de salud. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vemos que el Señor es Él es el que nos ofrece sanarnos. No ofrece sanarnos por medio de ningún medicamento, sino Él con su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ahora vamos a ir al libro de Lucas 8, versículo 43. Ahí vamos a ver motivos por los cuales el Señor nos sana. Se glorifica de esa forma. Dice, versículo 43, dice lo siguiente: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 18 años, que había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Por qué la mujer recibió esa sanidad? Dice el versículo 48. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, el Señor se glorificó en la sanidad de esa mujer. ¿Por qué causa? Porque vio en ella que había fe. Y el Señor honró esa fe sanándola. Como también vemos otro motivo en el libro de Marcos, en el libro de San Marcos capítulo 1, versículo 41, dice lo siguiente: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Entonces el Señor sanó a este leproso por misericordia, porque él tuvo misericordia de ese leproso. Entonces ese es otro motivo por el cual muchas veces vamos a recibir una sanidad, por la misericordia de Dios, por nuestra fe. Como también vamos a ver en Éxodo, para que veamos otro motivo más. Capítulo 15, versículo 26, dice lo siguiente: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él les dice que Él es nuestro sanador, nuestro médico, nuestro doctor. Bendito sea Dios. Por eso la palabra dice que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Entonces vemos acá que dice: si tú obedecieres, si tú hicieres lo recto, si tú guardares la palabra, dice: yo no enviaré, o sea, yo te voy a sanar. Entonces vemos como otro punto más que recibimos muchas veces sanidad por nuestra obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. No obedecemos con intención de no enfermarnos, de no enfermarnos, o no hacemos las cosas que dice la Biblia con la intención de que el Señor obligatoriamente me sane cuando me enferme porque yo estoy obedeciendo. No lo hagamos de esa forma, sino que nosotros obedecemos porque sabemos, bendito sea el nombre de Jesús, que eso es lo agradable para Dios. Y el Señor, como recompensa, como resultado, como para honrar nuestra obediencia, nuestra sumisión a su palabra, Él nos sana. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero vamos a ver otros ejemplos. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de Segunda de Crónicas 16:12, vemos que dice que había un rey que se llamaba Asa. Y ahí en Segunda de Crónicas 16:12 dice que cuando él se enfermó gravemente de los pies,
no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. Entonces, en la forma en que dice ese versículo, podemos comprender que los médicos y Jehová se encuentran en lugares diferentes, en lugares opuestos. No buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. Entonces así vemos que hoy en día existen muchos hermanos, muchas hermanas, mucho pueblo de Dios, que en su enfermedad no buscan al Señor, no buscan de orar, no buscan de ayunar, no buscan de humillarse, no buscan de clamarle a Dios, no esperan que Dios se glorifique, sino que buscan al hombre, buscan al médico, buscan la medicina, buscan los jarabes, buscan las pastillas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso no es lo que quiere Dios. De eso no se agrada el Señor. Y por ello vemos en Jeremías 17, versículo 5, que dice: maldito el hombre que confía en otro hombre y pone carne por su brazo, apartándose de Jehová. Entonces vemos que muchas veces la persona cae bajo maldición o está haciéndose maldito cuando busca al hombre, para que el hombre le dé una solución a su problema en su estado de salud, para sanarse, para que lo opere, para cualquier situación. Eso es lo que podemos comprender por la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque buscar la sanidad por medio del hospital, por medio de la posta, por medio de una medicina, eso no es buscar a Jehová. Porque buscar a Jehová es buscarlo en oración, buscarlo en ayuno, buscarlo en vigilia, buscarlo en su palabra, para que Él nos dé la sanidad, para que Él nos dé el milagro que necesitamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, como también podemos comprender que hay varios motivos o muchos motivos por el cual nosotros a veces no recibimos la sanidad, porque a veces podemos tener fe, podemos tener todo lo que venimos viendo, pero aún así no recibimos la sanidad. Y puede ser por una de estas causas que vamos a ver. Vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 30, dice lo siguiente: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, aquí estamos viendo la consecuencia de tomar la cena indignamente. Dice que por consecuencia de ello hay muchos que están enfermos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué la toman indignamente? O sea, ¿a qué se refiere cuando dice indignamente? Porque están en pecado y aún así participan de la cena sin merecerlo. Eso es indignamente, sin merecerlo. ¿Por qué no lo merecen? Porque están en pecado. Y como resultado de participar de la cena en pecado, les llega la enfermedad. Entonces vemos que por causa del pecado muchas veces la persona o el creyente se enferma, porque permanece, vive en un pecado que sabe que tiene que dejar. Entonces, como resultado de ese pecado llega la enfermedad, llega la aflicción a su carne. Y también lo vemos en Santiago capítulo 5, versículo 16, dice lo siguiente: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vemos que el odio, el resentimiento, la ira, la envidia, la falta de perdón hacia otra persona, sea tu hermano o no sea tu hermano, eso es un motivo por el cual también muchos hoy se enferman, por tener alguna raíz de amargura, algún resentimiento en su corazón hacia otra persona, y mayormente muchas veces hacia los hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesucristo dijo en una ocasión que tenemos que ser como niños, tenemos que saber perdonar, tenemos que saber olvidar cualquier cosa que nos hayan hecho. Por eso en Mateo capítulo 5 dice que oremos por nuestros enemigos, que a los que nos maldicen los bendigamos, que le deseemos bien. Bendito sea el nombre de Jesucristo el Señor. Como también vimos en Hebreos 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces también podemos comprender con ese versículo que muchas veces una persona no recibe la sanidad, bendito sea Dios, porque no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible recibir una sanidad. Como también lo vemos otra vez en Mateo capítulo 13, versículo 58. Ahí también podemos ver, dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, Jesucristo no hizo muchos milagros en ese lugar de Nazaret por la incredulidad de ellos. O sea, entonces vemos que por falta de fe, por incrédulo, la persona muchas veces no recibe su sanidad.
Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué es lo que podemos ver hoy en día en muchos predicadores? De que oran por un enfermo. Si recibe la sanidad, entonces empiezan a jactarse que es porque Dios los utiliza, que es porque tienen el don, que es porque ellos están ungidos. Y si no reciben la sanidad, el enfermo, entonces le dicen que es por su culpa, porque no tiene fe, porque está en pecado, queriendo siempre justificarse para quedar bien. Pero realmente por eso es necesario conocer la palabra, para que veamos que no necesariamente porque la persona está en pecado o porque la persona no tiene fe, o no necesariamente recibe su sanidad porque el que está orando es muy ungido, sino que todo depende de Dios. Cuando Dios quiere glorificarse, se glorifica, y cuando no quiere, así sea que ore, el pastor más ungido que haya, no va a recibir su sanidad porque no es la voluntad de Dios. Y para ello lo vamos a ver con la palabra, porque tenemos que respaldar todas nuestras cosas con la palabra. Vamos a ver, en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 6, vamos a ver un ejemplo que sucedió con Lázaro. Dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando le llegaron las noticias a Jesucristo de que Lázaro, su amigo, estaba enfermo, el Señor no fue rápidamente a orar para que Lázaro se sanara, sino que el Señor se quedó 2 días más esperando que Lázaro se muriera, para él después ir y resucitarlo. Ya usted conoce todo ese relato que está en la Biblia. Pero ¿qué es lo que quiero enfatizar o recalcar o resaltar de acá? De que el Señor no fue en ese momento a sanarlo porque no era el tiempo, no era el momento exacto en el que Él se quería glorificar. No era el tiempo para Él en el que Él vio correcto glorificarse fue 2 días después. Entonces también podemos comprender que hay veces que no recibimos nuestra sanidad en ese momento porque no es la voluntad de Dios. Quizá la voluntad de Dios es el día siguiente, 2 días después, la semana que viene, un mes después, Dios lo sabe. Bendito sea el nombre de Jesús, pero tenemos que conocer todo ello. Muchas veces es porque no es el tiempo de Dios, no es el momento en que Él quiere glorificarse, porque Él sabe qué es lo que nos puede suceder o en qué nos podemos pervertir, en qué podemos pecar, en qué podemos equivocarnos si en ese momento recibimos la sanidad. Y lo importante de ello es aprender la lección, como quien dice, en medio de esa enfermedad, mientras que esperamos que Dios se glorifique. Como también vemos en Salmos 40, el libro de Salmos, capítulo 40, verso 1, dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, nosotros con paciencia, pacientemente tenemos que esperar la sanidad de parte de Dios. Nosotros con paciencia tenemos que esperar lo que le estamos solicitando al Señor. Porque cuando nosotros le pedimos al Señor que nos sane, no le estamos dando una orden. Él no está en la obligación de sanarnos. Él lo hace por su misericordia. Él lo hace por su gracia. Entonces tenemos que esperar su favor pacientemente, sin apurarlo, porque Dios no trabaja apurado. Bendito sea el nombre de Jesús. Como también vemos otro motivo por el cual muchas veces también sucede. Y vemos en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 7. Dice lo siguiente: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Muchas veces Dios permite una enfermedad, ¿para qué? Para probar nuestra fe, o sea, para probarnos, para ver cuál va a ser nuestra actitud, cuál va a ser nuestra reacción, si vamos a esperar hasta el final, por más que nos duela, por más que sintamos en la aflicción, si vamos a esperar hasta el final en la sanidad que Dios nos está ofreciendo, o si realmente cuando ya lo soportemos vamos a ir a las manos del hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces esto es otro motivo. Quizás no recibimos la sanidad en ese momento porque estamos siendo probados y la prueba no es de inmediato. La prueba tiene que durar el tiempo que Dios quiera para Él, en medio de esa aflicción, ver cuál va a ser nuestra reacción, nuestra actitud. Como también vemos en Job, capítulo 13, versículo 5, que Job es el varón de Dios que estaba esperando en la sanidad de Dios, y la mujer, él mismo dice: aunque el Señor me matara, aunque Jehová me matara, en Él esperaré. O sea, aunque nosotros creamos, aunque nosotros veamos que es posible que nos lleguemos a morir con esa enfermedad, con esa aflicción, porque es muy dura,
Entonces, así sea que nos muramos, pero esperando en Dios, esperando en su promesa, nosotros tenemos que someternos a ese riesgo de dejar de que este cuerpo deje de existir. Si en ese momento nos tocó el momento de morirnos, nos vamos a morir. Así oremos, así vayamos al hospital, así hagamos lo que queramos. Pero si no es el momento, el tiempo de Dios en que dejemos de existir en esta tierra, nosotros no nos vamos a morir, sino que vamos a ver la gloria de Dios. Por eso que Job dijo, aunque Él me mate, en Él espero. O sea, nosotros tenemos que esperar en Él. Y por eso, sería también, por eso, otro motivo también. Tenemos que esperar. Dios muchas veces no nos sana en el momento porque Él quiere que esperemos en Él, que aprendamos a tener templanza, cordura, dominio propio, fe. A que nosotros aprendamos a confiar en Él en medio de la aflicción. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como también tenemos unos casos en 2 de Reyes, capítulo 13, verso 14, donde el profeta Eliseo tenía una enfermedad, de la misma enfermedad él murió. Con esa enfermedad él murió. Entonces podemos comprender que muchas veces Dios no nos ha sanado de algún aguijón, y el cual muchas veces no nos sana, nunca nos va a sanar de ese aguijón, nunca nos va a quitar de ese aguijón. ¿Por qué? Porque Él conoce, si nos quita ese aguijón, Él conoce que nos podemos desfiar, nos podemos contaminar, y todo lo hace en su perfecta voluntad. Como también en 2 de Corintios 12, versículos 7 al 9, vemos que ahora es Pablo, el apóstol Pablo, bendito sea el nombre de Jesús, el que escribió muchas cartas, muchos libros que hoy conocemos. Dice que él rogó 3 veces al Señor para que le quitara ese aguijón, pero el Señor le dijo que no, que le bastara su gracia, porque el Señor no quería que él se exaltara en sobremanera por las grandes revelaciones que Dios le entregaba al apóstol Pablo. Entonces vemos que en Pablo sí le da la respuesta el por qué no lo iba a sanar, el por qué no le iba a quitar el aguijón, porque el Señor sabía que si le quitaba el aguijón a Pablo se iba a enorgullecer, se iba a llenar de soberbia, de altivez, de orgullo. Iba a creer que él se lo sabía todo, que él era el súper sabio. Entonces Dios, queriendo de que él no se pierda, sino que él guardara su salvación, vio correcto, mejor dejarle el aguijón. Entonces nosotros no sabemos si de repente nosotros estamos en ese mismo caso, si tenemos algún aguijón y Dios nos lo quita, porque sabe que nos vamos a desviar, lo vamos a abandonar, le vamos a dar la espalda cuando recibamos la sanidad de nuestro aguijón. Ahora, una cosa muy diferente es un aguijón y otra cosa muy diferente una enfermedad por disciplina, por enseñanza, por prueba o por los diferentes casos que venimos viendo. Bendito sea el nombre de Jesús. En este caso ahorita me refiero al aguijón, porque también lo vemos en Timoteo. 1 Timoteo 5:23, Pablo le recomienda a Timoteo que use de un poco de vino a causa de sus frecuentes enfermedades, en plural lo dice, enfermedades. Entonces, ese varón llamado Timoteo, ese hermano de nosotros llamado Timoteo, él también tenía diferentes enfermedades, a pesar de que él anduvo con Pablo y Pablo, Dios lo utilizaba para sanar multitud de personas. Aunque Pablo seguramente haya orado por él, Dios no lo quiso sanar. Bendito sea el nombre de Jesús. Como también en 2 de Timoteo 4:20, un hombre llamado Trófimo, dice Pablo que él dejó enfermo a Trófimo. O sea, a pesar de que ese Trófimo estaba cerca de Pablo, que seguramente Pablo oró, ese Trófimo no recibió su sanidad tampoco. También quedó con el aguijón que él tenía, con la enfermedad que él tenía. ¿Por qué? Porque muchas veces no es la voluntad de Dios. Y Él, en su soberanía, en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su sabiduría, Él conoce el porqué. Por eso nosotros siempre tenemos que estar agradecidos con todas las cosas que Dios hace en nosotros, por nosotros, porque Él conoce qué es lo que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual y qué es lo mejor para nosotros. Y finalizamos en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 podemos comprender de que la palabra, bendito sea el nombre de Jesús, dice lo siguiente, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables
con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, todas esas aflicciones en nuestra carne por medio de la enfermedad no son comparables con esa gloria que se va a manifestar en nuestra vida mortal, que vamos a tener un cuerpo inmortal, incorruptible, en aquel día cuando el Señor nos levante hacia las moradas eternas. Y conforme a esa promesa que también dice en Apocalipsis 21, verso 4, que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, entonces nosotros, conforme a esas promesas que Dios ya nos ha entregado, esperemos pacientemente en la sanidad del Señor y hagámoslo de acuerdo a lo que venimos viendo. Oramos primero nosotros, después buscamos al pastor, o si no, en último caso, entonces llamamos a los hermanos de la iglesia, teniendo fe y todas las cosas que venimos conociendo. Y ya no acudamos al hombre para que no caigamos en maldición. Y todas esas cosas, tomémoslas en cuenta, pueblo de Dios. Bendito es el nombre de Jesús, para que sigamos viendo la gloria de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Si de repente tienes algo que comentar, algo que añadir, quizás tiene otro versículo muy hermoso que podemos añadirle a este estudio de la palabra, puedes dejarlo en nuestra parte de los comentarios. Bendito es el nombre de Jesús. Como también, cuéntanos en los comentarios, cuéntanos si alguna vez has recibido una sanidad de parte de Dios. Si alguna vez has recibido un comentario, has recibido un milagro, háznoslo saber en la parte de los comentarios, para que nosotros podamos aprender de ese testimonio, de esa expresión que tú nos cuentes ahí en la palabra. La paz del Señor sea contigo y con tu familia. Dios te bendiga. Suscríbete y comparte este video para que muchas almas sean bendecidas. Dios te bendiga. La paz del Señor sea contigo y con tu familia. Gloria a Dios.